Encontramos con Gabriel Aranda, él es emprendedor, así como también está con nosotros Juan Pablo Martínez, psicoanalista, y bueno, nos estarán hablando sobre lo que son las enfermedades neuronales del siglo XXI. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es correcto, el día de hoy vamos a hablar principalmente de dos enfermedades que hoy en día están en boga, ¿sí? Estamos hablando de la depresión. Ajá. Y de lo que se conoce como el TDA. No sé si han escuchado que últimamente a los niños les da mucho o los diagnostican con TDA o TDAH. Okay. ¿Qué es TDA? Es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, para eso es la H. Ok, ¿y sí, por qué son del siglo XXI? Es decir, ¿antes no existían o por el hecho de que ahora se les nombra, aumentan los diagnósticos y por lo tanto también como una correspondencia, ¿no? Como hay más diagnósticos, entonces más gente lo tiene, o es viceversa? Bueno, más bien sí es algo que se ha generado un poquito más hoy en día, o sea, sí existían, sin embargo la frecuencia con la que aparecían no era tan común. Ok. Sí, y precisamente vamos a hablar del por qué hoy en día se está generando más y más, o con mayor frecuencia este tipo de problemitas en la sociedad, ¿sí? Okay. Vamos a hablar primero el tema de la depresión. Okay. Sí, para entender este concepto vamos a hablar de dos conceptos, que son las sociedades que son reprimidas y de las sociedades del rendimiento. ¿Sí? Okay. Entonces, en estas sociedades donde se crea represión, que era más o menos lo que ocurría antes, ¿sí? Ahí donde hay un exceso de autoridad, donde a lo mejor las personas no pueden opinar libremente, que era lo que pasaba antes, ¿sí? Esa misma opresión hacía que las personas se sintieran ofuscadas, deprimidas, ¿sí? Y eso era lo que generaba el trastorno. Ok. En sí, bueno, la depresión, ¿cómo la podemos? Porque muchas de las ocasiones la confundimos. El de estar triste dices, ya tiene depresión. El que estás confundido, ya tiene depresión. ¿Qué en sí, hasta dónde llegamos a definir qué es exactamente una depresión? Claro, ¿qué tal? Buenos días, les agradecemos la invitación. Sí, oímos de moda, ¿no? Ahora ando depre, ¿no? Sí. El ando depre lo confundimos con la tristeza, incluso con la melancolía. La depresión, en el manual diagnóstico tenemos los psicólogos dos manuales diagnósticos, que es el CIE-10, el 11 también, y el DSM-5, el DSM-6. Okay. Y una depresión, el manual nos dice que se cataloga en 3 niveles: leve, moderado y grave. Okay. El leve sería de 2 a 3 semanas. Es un estado de tristeza de 2 a 3 semanas. Ya hay una gran diferencia en este nivel leve, de 2 a 3 semanas a un día o dos, incluso una semana que estemos tristes. Okay. Claro. Era una gran pregunta la que hacía de por qué ahora se nombra la depresión, el TDAH. Somos más hijos del tiempo que de nuestros padres. Nos debemos a una época. Claro. En esta época, así como tenemos soluciones, hay enfermedades que se nos presentan en este tiempo. Okay. Antes obedecíamos a esa enfermedad de la represión, entre ellas podríamos decir la represión afectiva, represión en la libertad de expresión, represión sexual. Ya no pasa así, se quita la represión para pasar a otra estructura y ahora estamos en la depresión, como bien comentaba mi compañero Gabriel. Claro, y es que justamente en un mundo que cada vez está más interconectado, creo que tiene muchísimo que ver el hecho de los estímulos, por ejemplo, con el trastorno de déficit de atención, y también con el hecho de comparar la vida que otros tienen con el hecho quizá de la depresión. ¿Es esto cierto? Ok, lo dices bien, estamos en una época donde se potencia la información. Antes vivíamos, pensemos en nuestros abuelos y nuestros padres. Ajá. Era una época de formación. De ahí que la educación, la iglesia y el gobierno soportaban la estructura social. Se están cayendo esos referentes. Entonces, al no tener un ejemplo a seguir, cada vez tenemos una atención más fracturada. Sí. Lo decíamos justo antes de entrar por acá, como antes teníamos una atención profunda, nuestros abuelos y nuestros padres. No sé si quieres dar un ejemplo por ahí que comentabas, Gabriel. Sí, por supuesto. Por ejemplo, mis papás me contaban historias de mis abuelos,
de, por ejemplo, cómo es que a cierta hora sobre todo en la tarde, ellos o toda la familia sintonizaba una estación de radio cuando todavía no existía la TV, Ajá. ¿sí? Y había una persona que narraba una historia, un cuento, y toda la familia tenía que tener toda su atención o concentración en lo que hablaba dicho locutor. Y la imaginación, ¿no? Y se imaginaban todo. Sí, sí. Incluso todavía a mí me tocó que, por ejemplo, cuando tenía que ver yo una serie, tenía que esperar cierto día y a cierta hora, y sabía que era media hora y con un montón de comerciales. Así es. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, nosotros mismos, el contexto social nos obligaba a mantener esta atención. Hoy en día, ya con las redes sociales, ya con el streaming, ya no es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque lo puedes hacer en cualquier momento del día. ¿Sí? Y eso es lo que crea una dispersión, que justamente para eso Juan Pablo nos puede enseñar un poquito más acerca de cómo se crean estas dispersiones y por lo tanto cómo se transforma en TDA. Ok. Así es, como bien comentábamos, antes vivíamos en una época de formación y ahora es de información. En ninguna época hemos vivido tanta la información y los medios de comunicación de manera exorbitada. De alguna manera podremos ver también, no porque se hable mucho, se dice mucho. O sea, es decir, cada vez todo es más en la libre expresión, pero había que preguntarnos si somos libres en el pensamiento y libres en el sentir. Ok. Por ahí podría también agregar, antes la sociedad de represión, que los regía a través del no, generaba locos y criminales. Ajá. Sí, antes era muy bien, de ahí que surge el psiquiátrico, las cárceles. Ahora pasamos a la sociedad del rendimiento y genera depresivos y fracasados. Pasa que el ideal está tan alto, esta cuestión utópica de el éxito fragmentado a solo la parte económica. Si no alcanzas a ese ideal, te vives como un fracasado, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, Claro. pues bueno, pero aquí lo que es la depresión, para definir, porque ya el tiempo nos está comiendo, para definir lo que es la depresión y el TDA, ¿van de la mano o son totalmente diferentes? Sí, son cuestiones distintas, güero. La depresión, para que quede más claro, si estamos ya un tiempo, hablábamos 2 o 3 semanas, en un sentimiento de tristeza, nostalgia, lo podemos decir en síntomas, no poder dormir, no tener estas ganas de comer, no tener ganas de hacer algo, lo que nos gustaba ya no nos sabe, estamos en un estado depresivo. Es muy distinto al TDAH, lo decía bien Gabriel, que pasa más en los niños. Ya en la escuela parece que todos están diagnosticados con TDAH, ¿no? Ya mándalos al psicólogo, tiene TDAH el chiquillo. No es así. ¿En qué época podemos estar más inquietos si no es en la niñez? A mí me preocuparía más que un niño no hiciera travesuras a que las haga. Así es. Claro. Muy bien, pues bueno, ¿cómo los podemos encontrar? Por supuesto, nosotros somos un grupo de intercambio de saberes y nos reunimos todos los martes a las 8 de la noche. El día de mañana estaremos tocando el tema acerca de la cacería de brujas. Ok. Está bueno. Entonces, si gustan asistir, todos son bienvenidos y a través de redes sociales nos pueden contactar para hacer su reservación. Muy bien, pues Gabriel, Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y traernos este tipo de temas tan importantes que de repente los dejamos a un lado y no los queremos tocar, que es lo peor del caso. Y sin embargo aquí pues bueno nos traen estos temas, nos explican y nos abren un poco más el panorama. Muchísimas gracias.